Ok, vamos a ver la sección 32.3 del capítulo 32, la cual corresponde a circuitos de corriente alterna. Esta sección 32.3 es la sección en la cual vamos a estudiar los inductores en un circuito de corriente alterna. Ok, entonces, primeramente, consideremos un circuito en corriente alterna como el de la figura de la izquierda. Entonces tenemos una fuente sinusoidal que varía en el tiempo y tenemos un inductor, ¿verdad? Una inductancia L, y a través del inductor va a pasar una corriente I sub L. De aquí en adelante voy a denominar los circuitos de corriente alterna o corriente alterna como CA. ¿Ok? Entonces, bueno, como vemos en la figura, tenemos un delta VL, ¿verdad? Que este delta VL va a ser el voltaje instantáneo autoinducido en las terminales del inductor. Ok, entonces vamos a aplicar la ley de Kirchhoff en el circuito y vamos a tener que el delta V, ¿verdad? Que el delta V es delta V max, ¿verdad? Que es la amplitud, por el seno de omega t, ¿verdad? Donde omega es la frecuencia y t es el tiempo. Nada más voy a poner acá que el delta V max es la amplitud, ¿verdad? De la fuente de voltaje. Esto es amplitud. Entonces, ok, retomando la regla de Kirchhoff, tengo que es delta V más delta V L es igual a 0 con ya con delta V es igual a delta V max, que es amplitud por el seno de omega t, y muy importante, el delta V L representa la caída de potencial en el inductor y se representa como menos L, ¿verdad? Que la inductancia por la derivada de la corriente en el inductor con respecto a el tiempo. Entonces vamos a sustituir estas dos expresiones, ¿verdad? En la ecuación anterior. Entonces me queda que delta V max por el seno de omega t menos L por delta IL de t es igual a 0. Y bueno, pasamos uno de ellos al otro lado y vamos a separar es una ecuación diferencial, sí, esta ecuación diferencial, y vamos a integrar a ambos lados. Ok, entonces vamos a poner todo lo que tenga ahí a un lado, ¿verdad? Que en este caso solo es este diferencial, y todo lo que tenga t del otro lado, que en este caso es seno de omega t y esto que es constante, ¿verdad? Para nuestro caso. Entonces del lado izquierdo voy a integrar con respecto a la corriente, ¿verdad? Entonces la integral va de 0 a IL, y del lado derecho saco las constantes, ¿verdad? Delta V max dividido entre L va a ser igual al integral de 0 a L del seno de omega t de t. Entonces al integrar eso me da un menos coseno, ¿verdad? Por las constantes, y eso corresponde a mi corriente en el inductor. Y nos acordamos de esta propiedad, identidad trigonométrica más bien, que sería coseno de omega t es igual a menos seno de omega t menos pi medios, y vamos a expresar la corriente en el inductor con nuestra función de seno. Entonces la corriente en el inductor y L va a ser igual a delta V max dividido entre omega dividido entre omega entre L por el seno de omega menos pi medios. Ok, entonces ahora sí notemos algo muy importante. Vamos a comparar la ecuación de el delta V, ¿verdad? Que sería delta V es igual a delta V max por el seno de omega t, y la ecuación de la corriente en el inductor, ¿verdad? Que es delta V max dividido entre omega por L por el seno de omega t menos pi medios, y nos damos cuenta que el voltaje y la corriente en el inductor presentan un desfase de pi medios radianes, o bien 90 grados, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Entonces esto va a ser muy importante cuando representemos nuestro diagrama de fasores, que en un segundo lo vamos a estudiar.
Entonces vamos a calcular la corriente máxima del circuito. Entonces vamos a agarrar la expresión de IL, ¿verdad? Que teníamos, ¿verdad? Que es esta. La vamos a trabajar con el coseno de omega t en vez del seno de omega t menos pi medios. O sea, esto ustedes saben que lo puedo pasar a un coseno de omega t. Y esta expresión es máxima cuando el coseno de omega t es igual a más menos 1. Y por lo tanto, la corriente máxima va a ser igual a delta V max dividido entre omega t, entre omega por L. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver gráficamente lo que está sucediendo. Vean que la gráfica azul corresponde a la gráfica de la diferencia de voltaje en el inductor, ¿verdad? Y la gráfica morada corresponde a la corriente en el inductor. Vean que la corriente va desfasada pi medios, ¿verdad? Del voltaje, lo cual quiere decir que la corriente se atrasa al voltaje en un cuarto de ciclo, como lo podemos ver en la figura. Okay, un ciclo completo, ¿verdad? Como ustedes esto ya lo vieron en física 2, sería acá, y vemos que efectivamente la corriente va atrasada un cuarto de ciclo. Y esta es la imagen de la izquierda, ¿verdad? De la que estoy hablando. Y bueno, ustedes ven que en esta gráfica azul el Imax, ¿verdad? Es la amplitud, ¿verdad? Para la diferencia de voltaje, y el Imax es la amplitud para la función de corriente. Ahora sí, veamos al lado derecho, la imagen del lado derecho es el diagrama de fasores de la diferencia de voltaje y la corriente. Entonces vean que el azul, ¿verdad? Representa el diagrama fasoral de la diferencia de voltaje en el inductor. Esto es omega t, ¿verdad? Que es el ángulo. Y vean que la corriente va desfasada pi medios, ¿verdad? Menos pi medios de lo que es el voltaje, y está representada con la flecha en azul, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer una comparación entre la ecuación de Imax, ¿verdad? Y la ecuación de corriente, ¿verdad? Que vemos que sale de la ley de Ohm. Entonces, si nosotros comparamos término a término, ¿verdad? Vemos que el IV max representa el voltaje y el omega L va a representar la resistencia. Por eso decimos que el omega L tiene unidades de ohms, ¿verdad? Porque los ohms son las unidades de resistencia. Entonces, si comparamos, nos queda, ¿verdad? Por descarte que el omega L tiene que tener unidades de ohms. Entonces, vamos a definir que el X sub L va a ser igual a el omega L, y este X sub L tiene el nombre de reactancia inductiva y funge como una resistencia del inductor en este caso. Esta reactancia inductiva se opone a la corriente para diferentes frecuencias, y podemos expresar la corriente máxima en términos de la reactancia inductiva, ¿verdad? Que sería delta V max dividido entre XL. Ahora sí, hagamos un pequeño ejemplo de lo que acabamos de ver. Entonces, dice, en un circuito de corriente alterna puramente inductivo, eso, ¿qué quiere decir puramente inductivo? Que tiene la fuente de voltaje y, bueno, que varía en el tiempo, ¿verdad? Porque es corriente alterna, y un inductor, nada más. Entonces, en un circuito de corriente alterna puramente inductivo, la inductancia es 25 milihenrios y el voltaje RMS es de 150 volts. Calcule la reactancia inductiva de la corriente RMS en el circuito si la frecuencia es de 60 Hz. Entonces, comienzo con los datos, ¿verdad? La inductancia es 25 henrios, el voltaje RMS, ¿verdad? El delta V RMS es 150 voltios y la frecuencia es de 60 Hz. Entonces, por definición, yo sé que la reactancia inductiva es omega por L, y también por definición yo sé que omega es igual a 2pi por F. Entonces sustituyo lo que es omega en la ecuación de X, en la ecuación de la reactancia inductiva. Entonces me queda que esto es 2pi por F, ¿verdad? Que corresponde a la frecuencia por L, ¿verdad? Y sustituyo valores, 2pi por 60 por 25 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Para pasarlos a unidades de Henry, ¿verdad?
Entonces cuando hago esa operación me queda que la reactancia inductiva es 9.42 Henry. Entonces ya calculé la reactancia inductiva, que es lo primero que me piden, y ahora ocupo la corriente RMS en el circuito. Entonces la corriente RMS del circuito por definición es delta V RMS dividido entre la reactancia inductiva, y esto simplemente es dividir 150, que es el dato que me están dando para el voltaje RMS, dividido entre 9.42, que fue el dato que obtuve luego de calcular la reactancia inductiva, y esto me da 15.9 amperios. Entonces la corriente RMS es 15.9 amperios.